Hola, hola. Bueno, acá estamos para ver el siguiente módulo en el que vamos a ver los pies y los tobillos. Y también vamos a trabajar sobre nuestra figura como modelo. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser de manera diferente por el hecho de que entonces yo puedo mostrarles mucho más de cerca y en los detalles y poder ir explicándoles con más detalle para que ustedes entiendan mejor a veces lo que uno quiere transmitirle al alumno, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, al ver los pies, si ustedes prestan atención, tenemos exactamente la misma cantidad de dedos y la estructura es muy parecida a la de la mano. ¿Qué es lo que cambia acá? Va a cambiar lo que recubre a los huesos, la forma que recubre a los huesos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa forma para mantener el equilibrio. Tienen diferentes funciones. Las manos están dispuestas como para asir las cosas, para sostener, ¿sí? De esta manera. En cambio, los dedos de los pies están más que nada en base para mantener. Acá tienen una descripción como para que ustedes la lean después. Es para mantener el equilibrio, tienen otra función. Entonces, en base a eso, está hecho de manera diferente la estructura del pie, ¿sí? Realizada por nuestro creador de manera diferente. Bien, acá tenemos la posición básica de la estructura de los pies y acá ustedes ven de manera muy simple cómo Peter Gray les simplifica mucho el tema de ubicar, cómo ubicar las figuras, ¿sí? Fíjense que siempre nos estamos basando en las figuras geométricas básicas y acá nos basamos en líneas rectas, oblicuas, horizontales y líneas curvas, ¿sí? Esto es muy básico. Ustedes tienen que tener en cuenta que haciendo un arco, ahí podemos tranquilamente calzar nuestros dos piececitos, ¿sí? Hay otro detalle muy importante a tener en cuenta, es que los tobillos por el lado interno se encuentran mucho más altos que por el lado externo. Ese es un detalle que van a tener que tener muy en cuenta a la hora de hacer los dibujos mucho más precisos, ¿sí? Igual de todas maneras, acá por ejemplo, se van a guiar, fíjense, con una liñita oblicua también como para ubicar el dibujo de lo que serían los pies. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a poner luz por las dudas. Acá les vamos a mostrar para que ustedes vean, ¿sí?, las formas que predominan desde una vista posterior, que son los huesos de los tobillos, por ejemplo, ¿sí? Se puede ver parte del pie desde atrás, que es esta partecita, ¿sí? Que fíjense que es mucho más corta que si nosotros lo haríamos de frente, ¿sí? Y lo ideal sería ir ubicando algunas sombras, por eso yo les preparé la clase de hoy. Aquí vemos un escorzo de la planta del pie, ¿sí? Que se caracteriza mayormente por las partes carnosas que tiene, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, el talón, ¿sí? Acá tenemos la yema de los dedos, ¿sí? Y tenemos también esta parte del arco, después del arco, donde también hace una pancita, ¿sí? Acá tenemos varias pancitas para dibujar. Después, en esta partecita, ahí en la vista del pie en forma de cuña sería así, tiene en este pie tiene una distinguida formita de cuña, como dice acá, pero las curvas dentro de la forma entera son muy importantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta estas curvitas, ¿sí? Porque el mayor error que se comete por lo general es trazar una línea plana, ¿sí? Está bien como guía, pero después nosotros tenemos que tratar de, para darle la formita, ir generando las diferentes curvas, ¿sí? Que en síntesis es lo que formaría la forma, ¿sí? Lo que le daría forma al pie. Bien, dejando este material ya, que está muy completo, yo se los voy a pasar en forma también escrita. Vamos a empezar a trabajar con lo que yo les preparé acá, ¿sí? Acá les preparé un bocetito donde ya adelanté un poquito de trabajo para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de la clase de hoy vamos a tratar de ir viendo cómo vamos a ir dándole forma, ¿sí? Si bien la parte exterior tiene mucho que ver,
es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta las sombras que le vamos a hacer, ¿sí? Porque de esto va a depender también que ustedes le den volumen al cuerpo. Otro detalle muy importante, cuando hacemos uñas de frente, es importante que sepan de que la uña va a venir aquí y termina acá, ¿sí? Porque el mayor error que se comete al hacer un dedito es, hacemos el dedito y le hacemos el arquito. Esto es, para la uña de la mano puede llegar a dar, ¿sí? Pero para la uña de los pies nunca. ¿Por qué? Porque por lo general la uña del pie deja ver un poquito, la mantenemos siempre bien cortitas y dejan ver a través lo que sería la yema, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Bien, acá vamos a trabajar entonces, yo lo voy a poner ahí para que ustedes alcancen a ver y poder trabajar un poco más cómoda. A ver, vamos a tratar de que no haya sombras y que se vea lo más perfecto posible. Bien, al trabajar nosotros en lo que sería las luces y las sombras para dar textura, es importante que nosotros comencemos, siempre nos basemos, por ejemplo, desde una línea que partiría o para hacer el tobillo, en este caso, y vamos a ir sombreando. Esta es una manera muy sencilla de sombrear, pero que ayuda muchísimo. Vamos a ir tirando como rayitas, ¿sí? Hacia arriba, como para poder dar esa sensación de sombreadito. Aquí tenemos una estructura que por ahí tenemos que marcar como tendones, que esto es importante también, ir observando. Ahí hacemos un pequeño sombreado que vamos a ir profundizando, a la vez que ya lo ubicamos, lo profundizamos un poquito. ¿Para qué? Para generar un poquito más de sombra y alejar un poquito más las partes que estarían más atrás, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vean. Acá tenemos un área de luz también, que yo la marqué ahí. Como para generar después también, siempre en base a rayitas vamos a trabajar, ¿sí? Ahí, en estas áreas vamos a trabajar un sombreado un poquito más oscuro. Y acá vamos a volver a trabajar ganándonos un poquitín hacia adentro. Acá direccionamos un poquito más para arriba. Esto va a ir generando también el movimiento que tiene, ¿sí? Y acá nos volvemos a meter hacia adentro, ¿sí? Ven que son rayitas muy básicas las que estamos haciendo. Por ahí le damos un poquito, le subimos un poquito más el tono en algún lugarcito. Y acá podemos ir armando la estructura. Yo marqué apenitas ahí como unas venitas, ¿sí? Esas venas van a quedar, por supuesto, claritas en el medio, blancas, digamos. Vamos a hacer la reserva del blanco. Vamos a hacer un colorcito más oscurito en esta, un sombreadito así. Acá vamos a profundizar un poquito el color de base. Y acá vamos a tirar como unas liñitas para empezar a ubicar después de esta manera un poquito más de área de sombra, subiendo el tono, ¿sí? Esto lo tienen que hacer, por supuesto. Acá vamos a direccionar, lo tienen que hacer con paciencia, como les decía. Y acá vamos a direccionar un poquito más,
como siguiendo, siempre que hay que tratar de seguir el movimiento del pie. Por ahí, bueno, no nos extendemos mucho, no salgamos mucho por ahí. Me resulta un poco incómodo trabajar en un área vertical como tengo acá paradito el atril y por ahí me perjudica un poquito, pero bueno, no importa. Después para el dedo acá también, ¿ves? Marcamos, vamos haciendo líneas. Lo que tenemos que seguir siempre es el movimiento. Seguir el movimiento y tratar de mantener en las áreas más gorditas el punto de luz. Y las sombritas para las partecitas más de costadito, ¿sí? Ahí. Trabajamos de un lado el dedo y del otro. Y siempre tratando de mantener ahí. Vamos haciendo el movimiento de esa manera, ¿ves? De un lado y del otro. Y esto ya nos va a ir definiendo alguna partecita de luz y sombra. Acá podemos sombrear directamente. Ahí está. Yo estoy trabajando con un lápiz HB. Tal vez esto es mejor si lo hacen con algún blando, ¿sí? Algún blando número 4, número 6, por ahí. Va a ser mejor, va a ser más cómodo porque es más blando que el HB. De esta manera ustedes van a ir generando ese movimiento, ¿sí? Yo por ahí no les voy a hacer todo, simplemente les armé las estructuras, pero es más que nada como para que ustedes tengan en cuenta de cómo tienen que trabajar, ¿sí? Acá vamos a tener un área bien profunda que yo ya la voy a marcar, que va a ser la división entre los dos deditos y el espacio que queda ese, como lo mismo acá, va a ser una sombrita bien oscura para después comenzar. Ahí ya marcamos nuestras coyunturas de los deditos, ¿sí? Ahí. Y después comenzamos a trabajar también de esa forma, ¿sí? En cada uno de los dedos vamos a ir direccionando de esa manera. Ay, me pasé el dedo gordo, perdón. Así, ¿ven? Trabajamos de un lado y del otro. De un lado y del otro. Entonces ahí nosotros vamos a ir empezando a generar. Esto es importante porque lo van a necesitar para después, para el otro proyecto. Lo mismo acá en estas áreas, por ejemplo. Acá separamos todos los deditos de la misma manera, ¿sí? Vamos tratando de moverlo un poquito ahí, ¿ven? Como para generar ese movimiento que tiene. Ahí está, lo mismo acá, ¿ves? Ahí es como que lo movemos un poquitito, entonces le damos esa sombrita que tiene ahí. Acá hacemos un sombreado suavecito, la uña va a quedar con un punto de luz máximo, pero en estas áreas después va a tener también sombrita, ¿ves? Ahí elegimos un área de luz, por ejemplo, y un área bien de sombra. Por ejemplo, acá oscurecemos bien esta parte, ¿sí? Y acá es más que nada observar, ¿sí? Es observar, 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 como todo. Es observar. ¿Por qué? Porque ustedes observando van a ir viendo en dónde y cómo tienen que hacer las líneas. Si ustedes prestan atención, nosotros hacemos las líneas acá así en forma de círculo, ¿sí? ¿Sí? Seguimos como un arquito. Acá van a ir derechas el trazo del lápiz, ¿sí? Se me escapa el del pincel, pero bueno. Y acá van a ir como inclinadas hacia adentro para generar ese movimiento, ¿sí? Bien, de esta manera ustedes van a completar todo el piecito, teniendo en cuenta que tenemos las áreas de sombras bien profundas acá, que las vamos a hacer mucho más oscuritas, donde separamos un dedito del otro. Acá está medio deformado mi dedito. Acá también este es como que ahí está. Por lo general el dedito, este quinto dedito, perdón, está como siempre más deformadito. Ahí está, ¿ves? Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es, por ejemplo, no remarcar mucho los bordes. Cuando ustedes hacen dibujos realistas, si quieren separar, por ejemplo, esto del fondo, en este caso no hay nada que separar. Pero si, por ejemplo, nosotros haríamos el pie delante de una plantita, por ejemplo, de una mesa o de un mantel, de lo que sea, el mayor error que se comete es como... Pongámosle que acá tenemos un mantelcito, ¿no? Un mantelcito así, que viene, un mantel que está cayendo, una telita ahí. Y nosotros lo que queremos hacer para desprender la figura que estamos haciendo del fondo, lo que hacemos es remarcar. Eso no lo tenemos que hacer, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer para separar
nuestra figura que está delante del mantel de la del fondo es la sombra, ubicarla en la parte de atrás, ¿sí? Esto sería en la tela. Supongamos que es una tela clarita, entonces no va a tener mucha sombra, pero sí vamos a disimular, generando, por ejemplo, los pliegues, ahí, y de esta manera se va a desprender nuestra figura de adelante de lo que es el fondo, ¿sí? Ahí, de esa manera. Otro truco también es dejar un poquitito, ¿ven? Un espacio pequeñito de luz mientras se hace el sombreado. Se deja apenitas una liñita de luz. Ahí vamos a hacerlo, estoy haciendo medio rapidito porque es un tipcito como para que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, yo separo el objeto de adelante con el de atrás. Esto les va a servir también para cuando hagan, cuando tengan que hacer los modelos que tienen que vestirlos o hacer la ropa, ¿sí? Esto es importantísimo para llevar para atrás el objeto o traer para adelante. Lo importante es no remarcar lo que estamos haciendo por delante, sino que generar más vale la sombra por detrás. Ese es un tipcito para que ustedes vean. Bien, hasta aquí la primera parte. Vamos a trabajar después. Ustedes, yo les aconsejo que trabajen sobre los otros. La técnica es la misma. Lo que tienen que ver es muy importante el modo de poner, de hacer. Acá vamos a poner así. El modo de hacer las líneas, ¿sí? Seguir el movimiento. Por ejemplo, el talón redondo, hago esto, ¿sí? ¿Ven? De esta manera, así. Acá podemos trabajar con sombreado. Acá tiramos como rayitas, muy al descuido. Además, otra cosa que tienen que tener en cuenta, no busquen por ahí la perfección en las rayitas o en eso, porque justamente lo que le da la naturalidad es que nosotros hagamos, muchas veces se trabaja con entramados, cuadriculados, rayitas, a veces círculos. Son distintas maneras de sombrear que ustedes van a tener, ¿sí? Fíjense que acá predominan mucho más las rayas y las ubicaciones están casi todas para arriba, al estar vertical el pie, de costado, digamos. Es como que van todas las rayitas siguiendo el movimiento del pie. Bien, hasta aquí esta primera parte y vamos a trabajar ahora en lo que sería nuestra figura humana.